Hola, buenas tardes, ingeniera Mesli. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, mi nombre es Meshli Macías. Le agradezco su tiempo. Primero que todo, ¿cuál es su carrera? Estudié ingeniería en energías renovables. ¿Nos platicaría un poco sobre ella? La carrera tiene un enfoque de aplicar, implementar dispositivos, mecanismos que permitan transformar la energía presente en el medio en energía útil. Sin embargo, durante el desarrollo de la carrera, una de las materias en las que estuvimos trabajando, bioplásticos, biocombustibles y los derivados biológicos que se pueden aprovechar con fines prácticos y utilidades en la vida diaria. Antecedentes sobre los desechos plásticos y bioplásticos y cómo se han ido modificando hasta la actualidad. Me parece, no tengo demasiados antecedentes acerca de los desechos plásticos y los bioplásticos, sin embargo, estoy consciente que esta es una problemática, la producción excesiva de plásticos y de desechos sólidos urbanos en general, que impacta de manera directa a la población, sobre todo a las poblaciones que están cercanas en los centros donde se recolectan los desechos sólidos urbanos. ¿Platicaría desde su punto de vista cómo impacta el ecosistema y a la industria? Me parece que la industria no es afectada por los plásticos, sin embargo, la industria es un sector que genera desechos sólidos urbanos al por mayor. Sin embargo, constituye como un mal necesario porque al final de cuentas nuestra economía depende en gran medida de la producción de la industria. De hecho, no recuerdo el porcentaje, pero la mayoría de la participación del Producto Interno Bruto actual de nuestro país proviene del sector industrial. Entonces, no podemos prescindir del todo no podemos prescindir de utilizar algunos plásticos y más sustancias y materiales que son necesarios para los procesos de producción. ¿Cómo se podría combatir o reducir esta problemática? Me parece que la reducción o el combate a la problemática que al menos la Ciudad de México y el país presentan, y bueno, estamos hablando de que esta es una problemática no solamente local o nacional, sino es una problemática a nivel mundial, afecta a todas las sociedades. Una de las formas más viables de combatir esto es promover, primero concientizar a la población, concientizar a las industrias, a las empresas, de no utilizar los plásticos de un solo uso, es decir, hay muchos plásticos que se utilizan solamente una vez, y estoy muy consciente también que los procesos productivos de las empresas no pueden sustituir por otros materiales que probablemente sean más amigables con el medio ambiente de manera rápida e inmediata, porque eso cambiaría y afectaría de manera directa a sus procesos de producción, lo cual se vería traducido en mermas en la utilidad de las empresas y a su vez mermas en el Producto Interno Bruto. Entonces, me parece que lo que sería más conveniente, al igual que en la energía hay muchos programas de uso eficiente y ahorro de energía, se llaman eficiencia energética, y justamente se tratan de cambiar aquellos dispositivos que son ineficientes o de cambiar hábitos, metodologías, etcétera, que sí se pueden cambiar, que sí es posible sin afectar, sin traer afectación a la producción general de la planta o de una industria o de lo que sea, o de un hogar, de un sistema, vaya. Se podría implementar algo similar en la utilización eficiente de recursos sólidos que las empresas y la sociedad en general utilizamos. También me parece que una manera viable es sustituir aquellos productos que sí se pueden sustituir por bioplásticos, sustituirlos, ¿no? Sobre todo los que son de un solo uso, porque esos son los que más generan contaminación, tengo yo entendido, y son básicamente inservibles porque un solo uso y se desecha. Entonces, me parece que esa sería una buena opción. ¿Cómo se podría aprovechar los desechos ya generados hasta este momento? Acerca de cómo se podrían aprovechar los desechos ya generados hasta ese momento, bueno, depende bastante de los programas, políticas que en el país actualmente estén rigiendo el uso de desechos y residuos sólidos, porque hay muchos tipos de residuos, no solamente plásticos, hay residuos electrónicos que también presentan una contaminación considerable, los desechos orgánicos, los desechos sanitarios, todos ellos tienen que tener un especial tratamiento que las normas de calidad, no sé, tanto internacional como nacionales, como las NOM, las ISO en los procesos de producción,
se deben de regir bajo términos bastante críticos, en el sentido de que, y también se tiene que concientizar a la población en general de la importancia de la separación de los residuos, porque hay veces que algunos residuos orgánicos sirven para unas cosas. No, no todos los residuos orgánicos, lo más popular es utilizarlos para generar composta, pero no todos los residuos orgánicos pueden hacerlo. O hay algunos que pueden producir biogás, por ejemplo, en materia de generación de energía. Sin embargo, no todo es así. Entonces, me parece que se podrían aprovechar los desechos de una manera eficiente cuando, cuando la sociedad estemos conscientes de cuál es el tratamiento que se les puede dar. Y sobre todo, en términos de la separación de los residuos. Materiales biodegradables y bioplásticos son una buena opción, ¿y por qué? Los materiales biodegradables y los bioplásticos sí son una buena opción dependiendo del contexto en el que se metan, porque ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, no todos los bioplásticos son eficientes. Hay algunos bioplásticos que pueden tener la vida útil de 2, 3 días, porque tal vez están hechos con almidón o tal vez están hechos con materiales no tan resistentes que son muy susceptibles a la invasión microbiológica, vaya. Entonces, no pondría yo, no elegiría yo, si yo fuera un inversionista, si yo fuera un empresario, no pondría yo bioplásticos en mis procesos de producción, a menos de que sí se pueda, a menos de que los manuales de calidad me indiquen que no bajaría la calidad de mi producto ni de mi proceso de producción por causa del cambio de este material. Sin embargo, hay otros usos que se les puede dar, ¿no? Que como son, lo vuelvo a repetir, plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los materiales biodegradables y bioplásticos más usados en México? Los materiales biodegradables y los bioplásticos más utilizados en México, no estoy a la fecha muy enterada acerca de ese dato en específico. Sin embargo, he hecho alguna investigación en algún momento, y me parece que de los más utilizados son la glicerina, la grenetina. Hay algunas pruebas también con almidones y sobre todo de yuca, de papa, que son ricos en carbohidratos. ¿Cuál es su opinión ante todo este tema? Por otro lado, mi opinión acerca de todo esto es que la sociedad en general debemos de tomar conciencia y medida de la problemática que esto puede generar. Y lamentablemente la sociedad no vemos mucho el impacto que esto puede tener hasta que no nos afecta a nosotros directamente, hasta que no vemos los ríos contaminados que tal vez nos alimentan de agua a un determinado número de poblaciones por causa del plástico, ¿no? O por causa de los desechos en general. Los desechos químicos, por ejemplo, también constituyen un gran problema en las sociedades actuales, y eso es necesario que se trate con anterioridad. Trayendo a colación un poquito en términos de generación, la generación nuclear es considerada, por ejemplo, una energía limpia porque no genera emisiones de CO2 como lo generan las convencionales, ¿no? Las tecnologías de ciclo combinado o cogeneración, etcétera, que utilizan hidrocarburos como principal fuente de combustible. Sin embargo, los desechos que puede llegar a tener, más bien los desechos que tiene la energía nuclear, son devastadores, y eso no se toma en cuenta al principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante que la sociedad en general hagamos conciencia de eso, de que sepamos cómo tratar los residuos sólidos, de que haya manuales, de que haya políticas públicas que sean accesibles para todo tipo de población, que haya, no sé, mecanismos de actuar, ¿no? En caso de tal cosa, si nuestros residuos sólidos son de tal magnitud, esto puede afectar a tanta población, y saber cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces me parece que es algo muy interesante que se debe voltear. La verdad desconozco mucho acerca del tema, pero se debe voltear, me parece,
a ver a los laboratorios, a las investigaciones, a los programas que están empezando algunas organizaciones con fines ecológicos y ambientales para adquirir manuales, adquirir prácticas, adquirir políticas públicas, que yo sé que las hay, pero no hay difusión de tales. O sea, la gente en general no sabe de eso. Entonces, o la mayoría de gente en general, la mayoría de la población, ¿no? Entonces, sí deberíamos de tomar un poco más conciencia de ir encaminándonos más acerca de eso, de invertir en la investigación, en el desarrollo, a fines de poder actuar correctamente ante la contingencia, o no es necesario llegar a la contingencia, yo pienso, pero poder actuar ahora que tal vez podemos rescatar un poco más. Y espero que haya servido esta entrevista, me parece que es un tema muy interesante y pues nada, gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo y conocimientos que nos brindó. Le agradezco de antemano un buen día. Con esto concluimos con esta entrevista con la ingeniera Mestre. Esta es una entrevista realizada a la ingeniera por medio de la Universidad Abierta y a Distancia de México.